Gracias por permitirme intercambiar y también aprender un poco de la historia con ustedes, porque hablábamos del presente. Ah, ¿se escuchó eso? ¿Se está grabando la llamada? ¿O lo escuché yo solo? Ah, me asustó un poco. Dije, ¿qué pasó? No, las relaciones entre presente y pasado, decíamos, ¿no? Y uno a veces se pregunta, ¿para qué sirve la historia, no? Si es algo que pasó hace 300 años, 400 años, y es cierto, lo que pasó, pasó. El tema es que lo que pasó, pasó, pero también sigue pasando, sigue repercutiendo en el presente. Entonces ahí es donde la historia tiene una relación con el presente más interesante, y por eso yo decía que yo puedo aprender de historia también escuchando lo que ustedes cuentan que les está pasando ahora en las seccionales, lo que está pasando ahora como sindicatos. Por ejemplo, a ver, cuando uno va al médico, ¿viste? El médico empieza, ¿cómo tu mamá, tu papá, qué enfermedades tenían? ¿Tenían esto? ¿Tus abuelos? ¿Tenían esto? ¿Tenían lo otro? ¿Por qué el tipo te pregunta por tus abuelos, el médico, si te tiene que curar a vos? Y por ahí tu abuelo ya está muerto. Bueno, el tipo te pregunta por tus abuelos, por esto que decíamos nosotros recién, ¿no? Que el pasado repercute en el presente. Así como repercute en el cuerpo humano, repercute también en el cuerpo social. Entonces esa es un poco lo que está bueno de la historia y lo que está bueno del intercambio y lo que está bueno de lo que pasó al principio que hablaban entre ustedes. Bueno, dicho esto, eh, vamos a hablar del peronismo y vamos a hablar de lo que fue el peronismo. Para nosotros, el peronismo es una revolución nacional en un país semicolonial. Esa es un poco la definición que tomamos, que, que es una definición que da, entre otros, Norberto Galasso, que para nosotros es un maestro. De paso, después, si quieren, les podemos compartir algunos cuadernillos de historia que hay, que hizo Galasso pensando en la militancia, justamente. También muy útiles para dar clases. Yo los uso para dar clases. Doy clase en secundario, doy clase en la universidad y los uso esos materiales, también otros libros de Galasso. Pero estos cuadernillos son 30 cuadernillos con la historia argentina, desde la Revolución de Mayo hasta Menem y de la Rúa. Y están muy buenos. Eh, y él ahí da un poco, en uno de estos cuadernillos da un poco esta definición. El peronismo es una revolución nacional en un país semicolonial. Bueno, si es una revolución, es un cambio muy profundo. Si es un cambio muy profundo, hay que entender qué es lo que cambió el peronismo. Para entender qué es lo que cambió, hay que irse un poquito para atrás. Y más o menos 100 años para atrás. No se asusten, no se vaya nadie corriendo, no vamos a contar desde el peronismo 1945 más o menos, no vamos a contar desde 1845 hasta 1945 todo lo que pasó, sino que lo que vamos a marcar es el modelo económico que había antes del peronismo, el modelo económico y social que había en Argentina antes del peronismo, cómo era la Argentina antes del peronismo, para entender qué significó el peronismo, qué cambió el peronismo. Y bueno, ¿cómo era la Argentina antes del peronismo? Era una Argentina con un modelo agroexportador. Esto quiere decir que nosotros éramos la granja de Inglaterra y Inglaterra era el taller del mundo. O sea, esto quiere decir que nosotros como granja de Inglaterra le enviábamos el algodón a Inglaterra y Inglaterra ese algodón lo hacía remeras y nos vendía las remeras a nosotros y a otros países del mundo, por supuesto. Eso quiere decir que Inglaterra tenía desarrollado, aparte de su campo, aparte de su sector rural, tenía desarrollada también su industria, Inglaterra. En cambio nosotros teníamos solamente desarrollado el campo, lo rural. Por eso modelo agroexportador. Y teníamos desarrollado la economía hacia afuera, una economía exportadora, no hacia adentro, no había mercado interno, el mercado era de afuera, era para afuera. Entonces, imagínense que esa Argentina que del modelo agroexportador la empieza a configurar, la empieza a armar Bartolomé Mitre. Y la arma a la fuerza, la arma en la lucha contra las montoneras del Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa era de La Rioja, y en La Rioja había industria, se fabricaban remeras. En Santiago del Estero también, y muebles, y carretas. Y en Mendoza y San Juan, vinos
y licores. Y en Corrientes había astilleros, 1860, la época de Mitre. Y de repente viene Mitre al gobierno. Bueno, de repente no, todo un proceso histórico, viene la batalla de Pavón, llega al poder Mitre luego de derrocar a Urquiza, y el proyecto de Mitre es, le vamos a vender el algodón a Inglaterra, e Inglaterra nos va a vender las remeras. Y esas remeras le van a hacer competencia a las remeras, a los ponchos, a las botas, a los muebles que se hacen en el interior. Y las va a destruir esas industrias, porque Inglaterra puede vender más barato. ¿Por qué puede vender más barato Inglaterra? ¿Qué es lo que tiene Inglaterra que le permite vender más barato los ponchos? Ellos hacen ponchos los ingleses, porque ellos mandan viajeros para acá, y esos viajeros son mitad viajeros, mitad científicos, mitad comerciantes, mitad espías. Ellos siempre dicen que vienen en misión científica o como viajeros, pero están espiando y están viendo todo y están informando todo para el gobierno británico. Entonces hay viajeros que están las descripciones en libros que hicieron de cómo se vestía el gaucho, cómo se vestía la china, y eso después lo mandan a Inglaterra y ellos el gobierno se lo da a los fabricantes para que hagan ropa como la usan acá. Y lo mismo hacen en la India, lo mismo hacen en Sudáfrica, lo mismo hacen... ¿Qué es lo que tiene Inglaterra que hace tanta ropa y tan barata? Bueno, la revolución industrial, la máquina a vapor. Entonces ellos en una semana pueden hacer 100 ponchos. Mientras que en Argentina una mujer catamarqueña que está hilando un poncho en un telar, en una semana te hace un poncho. Imagínense que los ingleses haciendo 500 ponchos en una semana, los pueden vender mucho más baratos que la mujer que está haciendo un poncho por semana. El poncho que hace esa mujer en una semana en Catamarca es mucho más lindo y es mucho mejor que el que hacen los ingleses, pero es mucho más caro. Es muchísimo más caro. Esto se ve hoy si van de paseo a Jujuy, o no sé si algún compañero es de Jujuy, de Salta, donde hay muchas ferias donde venden ponchos, que están los ponchos industriales y los ponchos de vicuña. Y el poncho industrial, si te sale, no sé al precio de hoy, pero que ya me perdí, pero ponele que te sale 20.000 pesos, el poncho de vicuña te puede salir 1.000.000 de pesos. Bueno, esa diferencia llévenla al pasado y van a ver que el gaucho va a decir muy lindo el poncho que hacen en Catamarca, es muy bueno, pero me compro el poncho inglés. Entonces, Mitre va a imponer este modelo agroexportador, que es un modelo liberal. Y ahí ya empezamos a meternos en el presente, ¿no? Porque hoy tenemos un presidente que es liberal. Y que sea liberal quiere decir que en economía va a... ¿Qué quiere decir que sea liberal en economía? ¿Me ayuda alguno mientras me tomo un mate? Si no, sigo yo después. ¿Cómo es la economía liberal respecto a esto que estamos hablando, la mercadería extranjera, a la cuestión de la industria nacional? Todo compite en... Libre mercado, perdón, iba a decir libre mercado, perdón, Exacto, exacto, abrir el mercado, libre mercado, abren a la competencia. Dicen que esa competencia va a ser buena porque va a obligar a los argentinos a mejorar sus productos. Bueno, entonces la señora del poncho de Catamarca va a tratar de producir más rápido, entonces se va a modernizar la economía. Esto es lo que dicen los liberales, el discurso de los liberales. Lo que hay que contestarle a los liberales es que eso que ellos dicen no es lo que hacen los ingleses, porque vos a los ingleses no le podés vender nada. Vos a los norteamericanos no le podés vender nada. Si nosotros hiciéramos computadoras, no las podés meter en el mercado norteamericano. Nosotros hacemos limones, ¿cierto? Ustedes lo deben saber mejor que yo. ¿Qué pasó con el gobierno de Macri con los limones? ¿Se acuerdan con la venta de limones a Estados Unidos? Que Macri quería venderle limones a Estados Unidos y Estados Unidos le dijo que no, porque esos limones argentinos eran más baratos y entonces iban a arruinar a los productores de limones de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no te practica el libre comercio. Es mentira eso. Estados Unidos no te abre el mercado. Inglaterra no te abre el mercado. Inglaterra, todos los países que se industrializaron, que están totalmente industrializados y que están en la punta del desarrollo tecnológico, son 5, 6 o 7 países.
Uno es Estados Unidos, por supuesto, el otro es Inglaterra, el otro es Francia, el otro es Alemania, el otro es Japón, y pongan 2 o 3 más, que están plenamente desarrollados. Después hay un grupo de 10 países, 15 países más, que están desarrollados, pero no están en la punta del desarrollo tecnológico. Bueno, todos los países que se desarrollaron practicaron un proteccionismo furioso y siguen practicando un proteccionismo furioso. ¿Qué es un proteccionismo? No te dejo entrar la mercadería extranjera que me hace competencia. ¿Qué es un proteccionismo? Es lo contrario al libre cambio, es lo contrario al comercio libre, es lo contrario al liberalismo. En Inglaterra, en el año 1600, cuando ellos empezaron con el desarrollo industrial, cuando empiezan a sentar las bases de lo que les va a permitir después tener el desarrollo industrial, que es en 1750, cuando inventan la máquina a vapor. ¿Cuándo se moría alguien? En el entierro estaba el cura y el escribano. ¿Qué hacía el escribano? Se fijaba que el cajón y que la medallita del tipo que estaban enterrando esté hecha en Inglaterra. Si no estaba hecha en Inglaterra, no lo dejaban enterrar. Para la cultura cristiana y para toda la cultura, dejar un muerto insepulto es terrible. En Inglaterra el Estado se metía hasta en la sepultura del tipo. Imagínense la escena, estaba la madre, estaban los hijos llorando, qué sé yo. No, no lo pueden enterrar a este tipo. Vayan a comprar un cajón que esté hecho en Inglaterra, pues este cajón lo hicieron los holandeses. Y nosotros estamos en guerra comercial con los holandeses. No le decían lo de guerra comercial, qué sé yo, pero decían, hay una ley que dice que el cajón tiene que ser hecho en Inglaterra. Entonces, Mitre se compra el discurso de los ingleses, como Milei se compró el discurso de los norteamericanos, que te dicen, no, hay que hacer comercio libre, hay que hacer un ALCA, un área de libre comercio, y ahí todos con la competencia, nos va a ir bien a todos. Claro, pero Estados Unidos no te permite que vos le metas mercadería a ellos. Inglaterra tampoco. Pero bueno, por eso muchos dicen que Milei es el representante, es de un gobierno extranjero y que es un agente colonial, porque actúa no en defensa de los intereses argentinos, sino actúa en defensa de los intereses de las potencias económicas imperialistas. Y acá voy a lo segundo que quiero ir. Inglaterra, que es yo dije que el peronismo es una revolución nacional en un país semicolonial. ¿Qué son esto de las colonias y las semicolonias? Bueno, las colonias y las semicolonias son los países que están dominados por estos países que han desarrollado su industria. Por Inglaterra, por Estados Unidos, por Francia. Crece tanto esa burguesía industrial, gracias a la máquina a vapor, producen tanto sus telares, producen tanto sus fábricas, que llega un momento que el mercado inglés le queda chico, que ya le vendieron remeras a todos los ingleses, entonces tienen que salir a venderle a los franceses. Los franceses también tienen industria, entonces no le dejan, le hacen bloqueo, le hacen proteccionismo. Entonces, ¿qué hacen? Se largan a conquistar otros países que no tengan industria. Eso es lo que hacen los ingleses cuando vienen acá con las invasiones inglesas, 1806 y 1807. Los tipos llegan y dicen, mira, no tocamos la religión, dejamos a los funcionarios que tienen. Mantenemos la esclavitud, todo igual. ¿Qué es lo único que cambian los ingleses cuando entran a Buenos Aires en las invasiones inglesas? El tema del libre cambio. Bajar los impuestos que se le cobran a la mercadería extranjera. En esa época nosotros éramos colonia de España y los españoles tenían un monopolio comercial muy fuerte que no dejaba entrar mercadería extranjera. Bajar los impuestos a la mercadería extranjera. Es lo que intentan hacer nuevamente los ingleses con Rosas. Juan Manuel de Rosas, es más o menos de la época de Mitre, unos 10, 15 años antes, gobernante argentino, que va a enfrentar a los ingleses en Vuelta Obligado. La famosa batalla de Vuelta Obligado, que el 20 de noviembre, feriado, se festeja el Día de la Soberanía. Eso es porque Rosas era proteccionista y no dejaba entrar la mercadería extranjera. Entonces los ingleses con los franceses invaden Argentina por el río Paraná para poder vender su mercadería. San Martín, que está en Europa, se pone al servicio de Rosas. Dice, Rosas, que sepan los extranjeros que no somos una empanada que se come de 2 bocados. Yo me pongo a su servicio, si quiere voy a pelear con usted, le dice San Martín a Rosas. Traigo esto porque, digo, a Perón muchos lo comparan con Rosas. ¿Por qué? Bueno, porque los dos eran proteccionistas, eso lo tienen en común. Perón también era proteccionista, por supuesto, protegía la industria nacional. Rosas también lo hizo.
Y fíjense que Rosas tenía buenas relaciones con San Martín, ¿no? Acabo de decir que San Martín se pone al servicio de Rosas y le ofrece ir a pelear contra los ingleses. San Martín ir a pelear contra los ingleses y contra los franceses en la batalla de Vuelta Obligado. Bueno, la marcha peronista nombra 2 personas nada más. ¿Quiénes son las 2 personas que nombra, con nombre y apellido? Si quieren la cantamos. San Martín y Perón. San Martín y Perón, exactamente. San Martín y Perón. Y Rosas era padrino de una comparsa de negros. Y los negros iban a bailar candombe a Plaza de Mayo. Cosa que tenían totalmente prohibida desde la época colonial. Que un negro vaya a Plaza de Mayo y encima a bailar candombe. Un baile totalmente sensual. Está totalmente prohibido y reprimido. Rosas era el padrino de una comparsa y Manuelita, la hija, era madrina de otra comparsa. Entonces abrió un gueto oligárquico, abrió un espacio aristocrático, que era la Plaza de Mayo, Juan Manuel de Rosas, y se la dio a los negros y a las negras. Y Perón va a abrir otro espacio aristocrático y se lo va a dar a los trabajadores, que eran llamados cabecita negra, ¿no? Por la oligarquía. Y ese espacio aristocrático es las embajadas. Perón crea agregados obreros en las embajadas. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Va el embajador de Francia, que tiene 3 apellidos, con su mujer, que es rubia, ojos celestes, y tiene 4 apellidos, y al lado lo acompaña el agregado cultural, que es un copetudo tipo Manuel Mujica Lainez, un copetudo de la Recoleta y de la oligarquía, y al lado del agregado cultural, en París, los recibe el embajador de París, tiene a José Pérez, tornero de la Unión Obrera Metalúrgica, delegado, y es agregado obrero, y tiene el mismo nivel que el agregado cultural. Y cuando se sientan a comer, se sientan a comer todos en la misma mesa. Para la oligarquía, eso es una violación de un espacio que es para ellos. Como para la oligarquía, era una violación de la Plaza de Mayo que metan a los negros y a las negras a bailar, haciendo bailes efusivos, bailes sensuales. Una sociedad tan reprimida como la cristiana con la sexualidad, que los negros no tienen esa represión sexual. Para nosotros el sexo es pecado, ¿no? Está Adán y Eva, no sé si tienen formación cristiana, pero el problema, la caída es cuando Adán y Eva tienen sexo. Entonces, para nosotros el sexo es algo ocultable, para los negros no. Entonces, para toda la sociedad blanca, el baile de los negros era una cosa pecaminosa, pecaminosa. Era producto del infierno. Y Rosas eso lo habilita. Imagínense que es muy parecido a que cuando Perón les habilita la embajada extranjera a los agregados obreros. Entonces, nosotros con lo que estábamos era con otra cosa, con el que viene después de Rosas, que es Mitre, Bartolomé Mitre, que no tiene nada que ver con Rosas, porque él se cartea con Sarmiento y Sarmiento le dice: no ahorres sangre de gauchos y de indios, que es lo único bueno que tienen. Cuando Sarmiento y Mitre hacen la guerra contra Paraguay, Sarmiento publica en un diario que esto, se lo voy a decir casi de memoria, fue necesario matar a toda esa raza de indios brutos, estúpidos, guaraníes que seguían al borracho idiota feroz de Solano López. O sea, eso es lo que piensa de los indios y lo que piensa de los gauchos, Mitre y Sarmiento. Nada que ver con lo que piensa Rosas, nada que ver con lo que va a pensar Perón. Entonces, estos Mitre y Sarmiento son los que van a imponer ese modelo agroexportador, ese modelo liberal, ese modelo que es racista y ese modelo que es oligárquico. Y ese modelo agroexportador, racista, oligárquico que impone Mitre en 1860, que continúa Sarmiento, que va a continuar Roca con la conquista del desierto, va a durar hasta el peronismo, hasta 1945. Ese es el país que le toca gobernar a Perón. Un país agroexportador, o sea, que no tiene industria, un país con un fuerte racismo, un país totalmente subordinado a Inglaterra, en lo económico y en lo cultural.
Fíjense, en las escuelas decimos, este chico es un indio. ¿Qué quiere decir? ¿Que el pibe es bueno o es malo? Que es malo, ¿no? Y si decimos, este nene es un señorito inglés, ¿qué quiere decir? Que es bueno el pibe. Es totalmente al revés. Los ingleses de señorito no tienen nada, son piratas. Y los piratas a mi hijito le encantan, y yo no le digo nada, tiene en la habitación cosas de pirata, qué sé yo, pero a veces pienso, ahí tiene un dibujito de un pirata, el pirata es un asesino, un violador, un ladrón, un borracho, es la peor calaña social que hay, ¿no? Y uno decora las habitaciones de los hijos, yo por lo menos con piratas. Tendríamos que empezar a poner a los indios en las habitaciones de nuestros hijos, ¿no? A Paturuzú, no sé. Bien. Bueno, vamos a parar acá. Preguntas, comentarios, críticas. Miren que si no, no sigo, porque yo tan bueno no soy dando clases, seguro que algo lo expliqué mal. Y encima por Zoom, que lo mejor es cara a cara, ¿no? Yo entiendo que facilita mucho el Zoom, porque acá hay compañeros de todo el país y está buenísimo, eso me pone muy contento, pero como el encuentro cara a cara no hay, ¿vieron? Eso ustedes lo deben saber, lo mismo una asamblea, como hacer una asamblea del sindicato por Zoom. Bueno, por ahí a veces te salva las distancias y está buenísimo, pero si te podés juntar es mejor. Pero bueno, preguntas, críticas. La idea No, es ver. Sí, no, dale. Sergio, no, bien, bien, no, de eso, lo que decías vos, los ferrocarriles ingleses, el modelo extractivista de los ferrocarriles ingleses, por ahí sumando a lo que decías vos, y bueno, esto mismo, que fue hasta ese momento, después viene la crítica, por qué Perón lo estatizó si ya se estaban yendo, si no, alguna, digamos, la derecha, la crítica que hace, pero eso, creo que lo describiste más o menos bien, el estado de situación de nuestro país hasta el 45. Muy bien y muy importante lo de los ferrocarriles, porque claro, los ingleses instalan los ferrocarriles, ¿no? En todo el país. ¿Qué van a decir los liberales? ¿Ven? Juntarnos con Inglaterra trae el progreso. Antes teníamos carreta, ahora tenemos ferrocarriles. Ahora, uno tiene, para criticar esa visión, lo que está bueno ver es el trazado de esos ferrocarriles, como es. De Jujuy a Buenos Aires, de Mendoza a Buenos Aires, de Corrientes a Buenos Aires, de Córdoba a Buenos Aires. Si yo quiero ir de Córdoba a Jujuy en tren, ¿puedo? No, tengo que ir a Buenos Aires y de ahí a Jujuy. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está pensando en el desarrollo interno del país, sino se está pensando en lo que decía el compañero, que me aparece como secretario. Bueno, lo que decía el compañero recién, el secretario entiendo que es, muy bueno el aporte, compañero, que es el extractivismo, que es llevarse las riquezas de la Argentina hasta el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Buenos Aires mandarlas hasta Inglaterra. Entonces nosotros somos una semicolonia, ¿por qué? Porque mira, las mejores, las tierras que están al costado del ferrocarril son de los ingleses, porque encima nosotros le tuvimos que pagar esos ferrocarriles, porque nos dicen esto, les venimos a traer el progreso, páguenos los ferrocarriles. Si les vamos a dejar los ferrocarriles a ustedes, ¿cómo se lo pago? Con tierras. Entonces todas las tierras que están al costado de las vías eran inglesas. 100 leguas a un costado, 100 leguas a otro. 100 leguas es más que 100 kilómetros. Entonces las tierras que están al costado de las vías son todas inglesas. Supónganse que ahí hay una ovejita, le sacan la lana, ¿no? La tierra esa es inglesa. La ovejita está en tierra inglesa. La suben al tren. ¿El tren de quién es? De los ingleses. Llega la lana así sucia como la sacan de la oveja hasta el puerto de Buenos Aires. En el puerto de Buenos Aires se hace toda la transacción comercial para venderla al extranjero. Ahí interviene el Banco Central. El Banco Central lo manejaban los ingleses. Se sube un barco. ¿El barco de quién es? De los ingleses. Hay que asegurar el barco por si se hunde en alta mar. ¿De quiénes son las compañías de seguro? De los ingleses. Los ingleses, esa lana que nosotros le vendimos a 100 pesos, ponele, a 100 pesos, la lavan, la cardan, la hilan, la tiñen y la hacen un pullover. Te lo devuelven. ¿A cuánto te lo devuelven? Eso que vos le vendiste a 100, por lo menos a 1000. Eso es el modelo agroexportador, eso es el modelo liberal. Eso es un modelo que trae pobreza. Porque ningún país se desarrolla solo con el campo. Es el campo y la industria, el campo y la ciudad.
Y ningún país se desarrolló con liberalismo económico. Todos los países que se desarrollaron fueron y son furiosamente proteccionistas. Vuelvo a repetir el ejemplo de los limones. El gobierno de Macri le quiso vender limones a Estados Unidos y Estados Unidos le dijo, no, esos limones acá no entran. Nosotros fabricamos limones más baratos por nuestra tierra, que es muy fértil. Entonces son más baratos los limones. Entonces los fundimos a ellos. Entonces, este modelo aeroportuario es el que va a romper Perón. Porque Perón nacionaliza los ferrocarriles, y ahora vamos a por qué los nacionalizó. Perón nacionaliza el Banco Central. Perón crea una flota mercante nacional. Los barcos son argentinos, no son más ingleses. Crea compañías de seguro argentinas y nacionaliza el comercio exterior, que es EIAPI, Instituto Argentino de la Promoción e el Intercambio. Eso quiere decir IAPI. ¿Qué es EIAPI? Es la nacionalización del comercio exterior. No. O sea, hoy Argentina tiene el comercio exterior que lo manejan 8 o 9 empresas, más o menos. De esas 8 o 9 empresas, la mayoría son extranjeras. Cargill, Bungibor, hay una que es China. Hay una sola empresa que se dedica al comercio exterior, o sea, todos los granos, todos los cueros, toda la carne que se vende pasa por esas 8 empresas. Son todas extranjeras menos una, que es Vicentín. El gobierno anterior, el de Alberto Fernández, lo quiso nacionalizar Vicentín y después no se animó. Bueno, Perón nacionalizó todas las empresas, las 8. Las 8 empresas nacionalizó Perón. Entonces, todo el comercio exterior quedó para la Argentina. ¿Qué hacía Perón? Hacía lo siguiente. ¿Cuánto está la cosecha de algodón? Me la compran en Inglaterra. ¿Cuánto me la compran? A 1.000 pesos. Muy bien, dice Perón. Yo a los dueños del campo se la voy a pagar 800 la cosecha de algodón. Y me la tienen que vender a mí porque si no, no la pueden vender. Porque todo el comercio exterior lo maneja el Estado. Estatizó el comercio exterior. Entonces se la compra a 800 a los terratenientes el algodón. ¿A cuánto lo vende Inglaterra? A 1.000. Y los 200 pesos de diferencia, ¿a quién se los queda? El Estado. ¿Qué hace con esos 200 pesos? Subsidios. ¿A quién? A la burguesía industrial argentina. A los fabricantes argentinos, para que inviertan en máquinas, para que paguen buenos sueldos. Y así es como se desarrolla industrialmente la Argentina durante el peronismo. Se nacionaliza el comercio exterior, le compran barato a los terratenientes y venden caro al extranjero. La diferencia se la queda al gobierno y la pone en la industria, para que la industria compre máquinas y salarios. Se la pone a los industriales, a los burgueses. De estas son las bases sociales del peronismo. Es la clase obrera a través de la CGT y la clase, el empresariado nacional, o sea, el empresariado que produce para el mercado interno, que es la CGE, Central General Empresaria. Esas son las dos clases principales que van a apoyar al peronismo. Una burguesía de origen argentino y la clase obrera. También hay sectores del ejército, por supuesto, Perón es militar. Sectores nacionalistas del ejército. También está la Iglesia Católica. Perón, en su primer gobierno, le entrega la educación a la Iglesia Católica. Las escuelas del Estado se enseña religión. Hoy no se enseña religión. Es más, los maestros tenemos prohibido hablar de cuestiones religiosas en las escuelas. También tenemos prohibido hablar cuestiones partidarias, ¿no? Bueno, en la época de Perón no estaba prohibido hablar de cuestiones religiosas. Es más, estaba permitido, había materias religiosas. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Esta es la revolución nacional en un país semicolonial. O sea, con el peronismo, Argentina deja de ser una semicolonia de Inglaterra. Un segundito, perdón. Argentina dejó de ser una semicolonia de Inglaterra porque recuperó los ferrocarriles. Esos ferrocarriles, muchos críticos dicen, bueno, era chatarra vieja y ya en 20 años o en 10 años se le acababa la concesión de los ferrocarriles ingleses y los tenían que devolver. Perón terminó comprando chatarra vieja. Bueno, Raúl Scalabrini Ortiz, que es un pensador que viene del irigoyenismo, del radicalismo y luego pasó al peronismo, no porque fuera un veleta, sino porque vio que de alguna manera lo que en su momento planteaba Irigoyen
era parecido a lo que planteaba Perón, porque Perón fue mucho más profundo que Irigoyen, pero bueno, Irigoyen fue el primero en romper con ese racismo de la oligarquía, Irigoyen fue el primero en romper con el fraude electoral de la oligarquía, Irigoyen fue el primero en hacer paritarias, Irigoyen, el presidente de la Unión Cívica Radical en 1916, el primero en llegar al poder por elecciones limpias, bueno, esto iban a ser paritarias. Antes los patrones pagaban lo que querían, a partir de Irigoyen es el Estado el que decide, el que media, como en los convenios colectivos de trabajo. Un segundito. Tengo un comentario mientras, hago un comentario general. Los otros días hablaba con mi compañera en la oficina, ¿no? Las dos trabajamos en el área de recursos humanos. Y me dice, ¿por qué antes cómo eran las paritarias? Antes no existían. Digo, me dice, hasta el 2016 no tuvimos paritarias, nosotros, hasta el 2006, perdón, no tuvimos paritarias. Entonces tuvimos incluso el descuento del 13% que la compañera Burr nos hizo, a nosotros y a los jubilados. Son cosas que la gente en un montón de casos considera que siempre estuvieron, y no es así. Hay que volver a enseñar todas esas cosas, ¿no? Y Claro, Sergio, otra cosa, sí, Sergio, que tiraste sí. recién sobre Vicentín. Hoy Vicentín no es nacional, la compró Glencore, que es una empresa multinacional suiza. Entonces tienen todo el conglomerado, ya no hay ninguna intervención de ninguna empresa nacional en el comercio exterior de granos. Claro, claro que también uno podría decir que Vicentín cuando tenía dueños argentinos no jugaba mucho para Argentina tampoco, ¿no? Porque se mandaron una de pedirle plata al Banco Nación porque estaban en quiebra y después resulta que de la quiebra no salieron y la guita que le prestó el Banco Nación tampoco estaba. Bueno, pero bueno, ese va a ser un tema también que va a señalar Galazo sobre el rol de la burguesía nacional en Argentina, como que no termina cumpliendo su función. Al peronismo le pasa un poco eso, después lo vamos a ver. Pero nosotros, y las paritarias, sí, las primeras las hace Irigoyen en algunos gremios las hace. Me acuerdo que mi abuelo me decía, no, ser ferroviario, ¿sabés lo que era ser ferroviario? Claro, porque los ferroviarios tenían paritarias, tenían buenos sueldos, porque era el gremio que Irigoyen le había dado las paritarias. Perón lo que hace es darle las paritarias a todo el mundo, a todos los gremios, ¿no? Y con el peronismo se hacen paritarias y se cortan, ¿saben cuándo? Con la dictadura de 1976. La dictadura del 24 de marzo de 1976, la dictadura de Videla, de Macera, de los desaparecidos. La dictadura que echó el pueblo argentino a través de la lucha de la CGT, con Ubaldini en la cabeza, y de las Madres de Plaza de Mayo, con Azucena Villaflor a la cabeza, que viene de una familia de militantes gremiales de la CGT. Azucena Villaflor, que es la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Los Villaflor aparecen en el libro de Rodolfo Walsh, que mató a Rosendo. Son militantes de la CGT. Azucena misma fue trabajadora, obrera, en Avellaneda. Ella funda las Madres de Plaza de Mayo. Entonces es la CGT la que expulsa la dictadura. Es la CGT la que consigue la vuelta a la democracia. Cuando Azucena desaparece, porque la secuestran los milicos, la que retoma la conducción de las madres es Eve, ¿no? Y también que lucha contra los militares. Por eso yo digo que el padre de la democracia es la CGT, es Ubaldini, no es Alfonsín. Alfonsín no hizo nada durante la dictadura más que ir a cenar con los militares. Alfonsín no hizo nada durante la dictadura más que ir a cenar con los militares. Más allá de que yo puedo reivindicar los primeros años del gobierno de Alfonsín, que me pareció un muy buen gobierno, lo que intentó hacer, digamos, ¿no? Un desarrollo en la industria nacional, meter preso a los militares, bueno, pero no hizo nada. Tampoco estoy diciendo que Alfonsín salió a secuestrar gente, no estoy diciendo que es un demonio, pero me parece que le queda grande el título de padre de la democracia y me parece que nosotros como movimiento sindical tenemos que tener conciencia de que fuimos nosotros los que sacamos a la dictadura. Fue Saúl Ubaldini y las Madres de Plaza de Mayo, que es una organización creada y dirigida en su primer año, la que le da vida, la que le da orgánica, es Azucena Villaflor. Esa dictadura, que es la de los desaparecidos, la del Mundial de Fútbol, la Guerra de Malvinas, es la dictadura que también va a anular las paritarias. Entonces en Argentina no hay paritarias ni con Videla, ni con Alfonsín, que es el gobierno que viene después, ni con Menem,
ni con De la Rúa. Las paritarias, como dijo la compañera, vuelven en el 2006 con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Pero bueno, preguntas, dudas. Sí, sí, quiero volver a esa pregunta que te hicieron sobre que muchos derechosos dicen, Perón, ya se iban los ingleses Eso. y estatiza. Sí. Bueno, Raúl Escalabrino Ortiz, que era irigoyenista, era radical, porque Irigoyen había sido un radical del pueblo, un buen radical fue Irigoyen. Como también los primeros años de Alfonsín, fue un buen radical también, un radical de esa extracción popular que tenía el radicalismo, que después fue perdiendo. Bueno, al peronismo también le pasó con Menem, ¿no? Que fue perdiendo esa extracción popular. Así que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Lo de Alfonsín no lo decía para criticar a Alfonsín, sino simplemente para señalar algo, que el título de padre de la democracia es exagerado y que somos nosotros, los trabajadores organizados, el sindicalismo es el que recuperó la democracia en Argentina. Eso sí hay que decirlo, sin criticar ni a Alfonsín ni a nadie, pero si lo quieren criticar, critíquenlo, pero quiero decir que sí tenemos que tener claro que fuimos nosotros. Bueno, este hombre, Escalabrino Ortiz, dice que lo que compramos no fue chatarra vieja, compramos soberanía. Nosotros no podíamos esperar 5 años para tener los trenes, teníamos que romper la semicolonia. No teníamos 5 años para esperar, había que romperla ya, la semicolonia. Eso por un lado. Por otro lado, Perón las compra sin poner un peso, porque Inglaterra tenía una deuda con nosotros, unas libras que estaban bloqueadas en Inglaterra, plata que nos debían y que no nos pagaban porque no se podía convertir la libra, y en el medio estuvo el lío de la guerra. Y con esa plata que ellos nos debían y no nos podían mandar, porque no la podían transformar en moneda internacional, Perón dice, quédense con esa plata que nos deben y nos dan los ferrocarriles. No puso un peso el peronismo para esos ferrocarriles. Pero sobre todo lo más importante es que compró soberanía. Según la visión de Escalabrino Ortiz, que bueno, yo creo que está bien, ¿no? A ver, yo digo algunas cosas así sueltas sobre el peronismo y después si quieren vemos un poco la historia, si llegamos de los hechos, la parte más linda, la parte narrativa que hace a la historia más vivida, pero algunas cosas. Perón es fascista, esa es una. Algunos mitos, ¿no? La CGT no le hacía huelgas a Perón, esa es otra. Perón era autoritario, esa es otra. Perón era muy represor, ese es otro mito, y que lo quiero cerrar con un mito que tiene que ver con el rol de López Rega en el peronismo. Me voy un poco para el tercer peronismo, el del 70, pero quiero pensar un poco estas cosas, que son cosas que habitualmente se dicen, si Perón era fascista o no. No, no era fascista, ni era nazi. El nazismo es una dictadura de la alta burguesía aliada a la clase media contra el movimiento obrero. En Alemania había un movimiento obrero comunista muy fuerte. Y Hitler, el líder nazi, va contra ese movimiento comunista que era muy fuerte. Movimiento obrero comunista. Hitler era un furioso, aparte de antisemita y antigitano y antihomosexual, era un furioso anticomunista. Y él hace una alianza de la alta burguesía y la clase media contra la clase obrera. Fíjense que el peronismo es todo al revés, porque la base del peronismo es la clase obrera. Y el sector de la burguesía que apoya al peronismo es una clase media burguesa. Es Siam. Siam fabricaba bicicletas. Y gracias a los subsidios que le pone el peronismo empieza a crecer su fábrica. Y así todas las fábricas, eran tipos que tenían un taller mecánico con 7 empleados y que hacían hojaletería. El primer ministro de Economía de Perón, que se llama Miranda, era hojalatero. Hacía hojalata, tenía un taller de hojalata con 10, 15 empleados. No era la alta burguesía esa. La alta burguesía en Argentina era la sociedad rural, los terratenientes. Y ellos están en contra de Perón. Y la mayoría de la clase media estaba en contra de Perón. Los universitarios, muchos docentes, estaban en contra de Perón. Entonces, no tiene nada que ver el peronismo con el
nazismo en su composición social. Y hay otra cosa más, disculpen. Disculpen, ¿eh? Y hay otra cosa, que el peronismo es nacionalismo. El nazismo también es un nacionalismo, pero es totalmente distinto un nacionalismo en las colonias, y nosotros éramos colonia o semicolonia inglesa, que el nacionalismo de las potencias imperialistas. Porque el nazismo de las potencias imperialistas como Alemania es un nacionalismo de conquista, es un nacionalismo imperialista, es un nacionalismo de ir a conquistar otros países. Y para conquistar otros países, todos los países que conquistan otro país tienen una fuerte carga racista. No, este país lo conquisto porque son inferiores, los negros son inferiores, o los judíos son inferiores. No pueden gobernarse solo, por eso vengo y los conquisto. Entonces tiene esas características el nacionalismo en el primer mundo o en los países desarrollados, como Alemania, como Italia, como Estados Unidos. Cuando Estados Unidos conquista México, que le roba la mitad del territorio, el discurso es este, y los mexicanos son como los españoles, son vagos, son borrachos, les gusta mucho la joda, por eso vamos y conquistamos. Vieron que gran parte de México se lo quedó Estados Unidos, ¿no? Todas esas ciudades de San Francisco, Los Ángeles, que tienen nombre en castellano. No, ahí estaba leyendo la pregunta. Ahora contesto lo de los ferrocarriles, pero y en cambio el nacionalismo en los países semicoloniales es un nacionalismo de liberación, es un nacionalismo de sacarse encima el imperialismo. Entonces, por ese lado tampoco tiene nada que ver con el nazismo, el peronismo, ni por el lado del análisis de las clases sociales que lo apoyan, ni por la ideología nacionalista, que es totalmente diferente a un nacionalismo en las colonias, que es lo que puede ser un nacionalismo en un país central. ¿Por qué le dicen a Perón nazi? A Perón le dicen nazi por el mismo motivo que le dijeron nazi a Hipólito Yrigoyen, porque los dos mantuvieron una posición neutral en la guerra. Ustedes saben que Hipólito Yrigoyen gobernó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue una guerra entre básicamente Inglaterra y Francia contra Alemania. Y la Segunda Guerra Mundial fue la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, donde van a participar Inglaterra y Francia también contra Alemania. Después se van a meter Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en principio es Inglaterra y Francia contra Alemania e Italia. ¿Qué dicen Irigoyen y Perón en estas guerras? ¿Hay que entrar a la guerra o no hay que entrar a la guerra? A ver, la oligarquía argentina está peleando Inglaterra y Francia contra Alemania. ¿Qué dirán? ¿Habrá que meterse o no? La oligarquía, los terratenientes que le venden a Inglaterra, que reciben toda la mercadería de Inglaterra, que piensan que Inglaterra trae el progreso, que se van de viaje a Francia estos terratenientes y se llevan la vaca atada en el barco para tomar leche fresca de sus propias vacas, que alquilan. Obvio que van a querer pelear a favor de Inglaterra, van a querer tomar parte, porque lo que van la madre patria. Ese es el gran inconveniente. Te quiero hacer una pequeña observación, disculpa el atrevimiento, pero la Unión Soviética no es que se metió en la Segunda Guerra Mundial, la metieron cuando empezó la Operación Barbarroja en junio del 41, pero bueno. Cuando los nazis invaden, tal cual. Que hace poco fue el aniversario de la victoria de los soviéticos comunistas sobre los nazis. El 9 de mayo fue el día que los soviéticos le ponen fin a la Segunda Guerra Mundial porque toman Berlín. Son los soviéticos los que acaban con los nazis. Bien. Claro, quieren entrar a la guerra de la oligarquía. Irigoyen, ¿qué dice? Irigoyen, como yo ya les dije, tiene una posición parecida en muchas cosas a la de Perón, por lo tanto tiene una posición nacional o nacionalista. Irigoyen dice que hay que ser neutral, ¿por qué me voy a meter en la guerra? Y Perón, cuando es la Segunda Guerra Mundial, dice lo mismo, hay que ser neutral, yo no me voy a meter en la guerra. Son todos imperialismos los que se están peleando. Mirá, Inglaterra es un país capitalista. Es un país imperialista, tiene colonias, Sudáfrica, la India, ¿no? Donde hay apartheid, donde discrimina a los negros, o sea que es racista también. Es capitalista, es racista, es imperialista Inglaterra. Y del otro lado tenés a los alemanes. Los alemanes son capitalistas, son imperialistas y son racistas. ¿Y por qué hay que elegir por Inglaterra?
No, porque los ingleses luchan por la libertad, la democracia. ¿Qué libertad? ¿Qué democracia? Un sudafricano. Si los ingleses son la libertad y la democracia. Anda a preguntarle a los indios de la India. Gandhi, Mahatma Gandhi, se sacó una foto con Mussolini. Mussolini es el líder de la Italia fascista, amigo de Hitler. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque era nazi Gandhi? No. Porque Gandhi decía esto, los ingleses son la misma porquería que los italianos, son capitalistas, son imperialistas y son racistas. Entonces, cuando los ingleses fueron a decirle a los indios, métanse en la guerra a favor nuestro, Gandhi le dijo, denos la libertad, denos la independencia, a nosotros. Y los ingleses le decían, no, ustedes son colonia nuestra. Entonces Gandhi le dijo, no, nosotros no. Nosotros como Partido Nacional por la Independencia de la India no los vamos a apoyar a ustedes. Y fue y se sacó una foto con Mussolini, que es como decir, es lo mismo sacarme una foto con Mussolini que sacarme una foto con Churchill, que era el primer ministro inglés. Son los dos lo mismo, capitalistas, imperialistas y racistas. Y Perón tiene la misma idea, dice, no, nosotros somos neutrales. Claro, entonces, ¿qué le dice la oligarquía? Son nazis. Perón no quiere entrar a la guerra porque es nazi. Y ahí toda la campaña, el diario La Nación, la universidad que controlaba la oligarquía, las escuelas que estaban controladas por la oligarquía. Piensen que el sistema educativo argentino lo creó Sarmiento, el padre de la oligarquía, uno de los padres de la oligarquía. Perón es nazi, Perón es nazi, Perón es nazi, por eso mucha clase media se confundió y pensó que Perón era nazi. Y también mucho partido socialista, que es un partido de clase media, y también muchos del Partido Comunista, que es un partido con una base más obrera, se confundieron y pensaron que Perón es nazi. Tal es así que lo van a enfrentar a Perón. Y Perón también lo va a enfrentar a ellos, ¿no? Bueno, ese es un tema. Si Perón es nazi o no. Sí, escucho. No se daba también el hecho de que planteaban de que Perón era fascista, porque cuando él estaba en la Escuela Superior de Guerra había estado unos años en Italia aprendiendo sobre el modelo del ejército italiano, que yo estoy hablando de eso fue fines de los 30. Sí, eso se dice, que visitó Italia. Y otro también, bueno, cuando ya Perón estaba, porque en la Segunda Guerra Perón no estaba en el gobierno, era, si bien era secretario él era secretario de Trabajo. Claro. Y ministro de Guerra, o sea, recién en el 46 fue cuando entró como presidente, después del 17 de octubre. Claro. Pero también se dice que una de las cosas que se dice que Perón era nazi era por el hecho también del desarrollo de la industria aeronáutica en Argentina, que tuvo muchos colaboradores que eran de origen alemán, ¿no? Ese es un argumento interesante que no lo tocamos. Mirá, respecto a que Perón estuvo en Italia, es cierto, bueno, Gandhi también estuvo en Italia y se sacó una foto con Mussolini. Y no lo hace nazi, a nadie se le ocurre decir que Mahatma Gandhi es nazi. Y respecto a eso es cierto, muchos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los nazis son derrotados, muchos científicos y militares vienen a Argentina, pero también van a Estados Unidos, muchísimos. Y también van a la Unión Soviética. Y a Brasil. O sea, es el argumento que usa... Cuadros técnicos y científicos. Sentás todos peleando para decir, vení, tráeme a este que tiene conocimiento militar, tráeme a este que tiene conocimiento científico. Claro, o sea, a lo que yo voy que no es un argumento mío, sino que es un argumento que da la derecha, el gorilaje argentino del hecho de eso. Entonces no se fija que, por ejemplo, no sé, a Estados Unidos fue Wernher von Braun, que fue el que hizo el Saturno V, que llegó a la Luna, pero también hizo la bomba B2 que bombardeó Inglaterra, qué sé yo. Claro. En eso no se fijan, se fijaban en Kurtan, que vino acá a Argentina. Tal cual. No, está buenísima tu intervención. Cosas que por ahí se me pasan o que las tenía pensadas y se me van, porque tengo acá un papelito anotado, pero yo ni lo estoy mirando. Así que está buenísimo las intervenciones. No, incluso muchos dicen, no, pero Argentina... Disculpame, Sergio, el desarrollo del primer avión de reacción, el Pulki, que tiene que ver con los científicos alemanes, o sea, tecnología de punta en ese momento. Exactamente. Es así. Y muchos dicen en Argentina venían militares y Estados Unidos iban científicos. Bueno, yo les quiero recordar que Mengele era científico, el doctor Mengele, nazi, que era terrible. Vean la película Guacolda, que trata sobre Mengele, que ese es un científico que vino a Argentina. Pero digo, los científicos nazis eran terribles, experimentaban con los prisioneros judíos.
Los sumergían en un tanque de agua helado y tomaban el tiempo a ver cuánto tardaban en morirse los científicos. Hay médicos que hasta el día de hoy no quieren usar esos datos porque les parece inhumano. Agarraban un tipo, a ver, un nene de 6 meses, recién nacido, en un tanque a 10 grados bajo cero, ¿cuánto tiempo vive? Y cronometraban. 10 segundos, se murió, anotá. Entonces, bueno, eso por un lado. La otra que yo quería decir, el tema, habíamos dicho, Perón nazi. Otra, la CGT no le hace paros al peronismo. La CGT le hace un montón de paros al peronismo. Entre el 46 y el 49 hay una oleada de huelgas que son sindicatos peronistas y que le hacen paro a los patrones. Y Perón lo sienta a negociar en paritarias, en convenciones colectivas, y muchas veces le da la razón a los obreros. En el 50 hay otra oleada grande de paros durante el peronismo, la CGT peronista, y en el 54 hay otra. En la mayoría de los casos son gremios controlados por peronistas. Había un dirigente sindical peronista que se llama Borro, que decía, yo en la calle doy la vida por Perón, pero en la fábrica doy la vida por mis compañeros. Eso no quiere decir que uno desconozca que está frente a un gobierno que es un gobierno aliado de los obreros. Pero eso tampoco quiere decir que no se le pueda hacer una crítica, que no se le pueda hacer una protesta, que no se le pueda hacer una huelga. ¿Sí? Dardo Cabo, que era hijo de Armando Cabo, un dirigente histórico de la CGT, Dardo Cabo después fue a recuperar Malvinas en el 66 con el operativo Cóndor, decía, los leales critican, los chupamedias traicionan. Esta idea, porque está esta idea de que el peronismo tiene a la clase obrera engañada y que la clase obrera hace todo lo que le dice Perón porque tenían comida, porque se podían comprar un auto, entonces que piensan con la panza los obreros peronistas y que no piensan con la cabeza. Este es un argumento muy fuerte del antiperonismo. De hecho, la revolución libertadora, que los peronistas van a llamar revolución fusiladora, estoy refiriéndome al golpe de Estado que le dan a Perón en el 55, 1955, cuando bombardean la Plaza de Mayo. Esta revolución libertadora pensaba eso. Si sacamos a Perón, los obreros van a dejar de ser peronistas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Porque es Perón el que los tiene engañados. Bueno, después de 18 años se dieron cuenta que no estaban engañados y que los obreros seguían peleando por Perón, a tal punto que Perón vuelve en el 73 y hace un tercer gobierno, que yo quiero hablar esto del autoritarismo de Perón, lo represivo de Perón, que siempre el símbolo de eso es López Rega. López Rega es un personaje nefasto que viene del peronismo, es un asesino, es un delincuente, tiene características fascistas, él sí. López Rega era el mucamo de Perón, le llevaba las pastillas, le llevaba los remedios, Perón estaba viejo, estaba enfermo, era muy amigo de su mujer, de su tercer mujer, Isabel Perón. Y cuando viene a la Argentina, Perón le ofrece el Ministerio de Bienestar Social a los montoneros, y Montoneros no lo acepta. Entonces ahí se lo da a López Rega, y López Rega está en el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando Perón está vivo, López Rega organiza 3 atentados, intenta matar a 3 personas. Uno es un senador radical, Hipólito Solari Irigoyen, y Perón condena ese atentado. Son 3 o 4 atentados sin firma, con Perón vivo. Estoy hablando de López Rega, el creador de la AAA, esa banda que salía a asesinar a opositores políticos. La AAA se va a desatar, se va a descontrolar cuando Perón muere en 1974, que ahí empieza a hacer 3 atentados, pero por día. En el año y medio que estuvo vivo Perón, hicieron 4 atentados. Cuando se muere Perón, empiezan a hacer 3 atentados por día. Eso, la AAA, por suerte dura poco. Por suerte no, por ustedes dura poco. Por el sindicalismo argentino, por la CGT. Porque es la CGT peronista la que expulsa a López Rega del gobierno. Estoy hablando del Rodrigazo. Una huelga que hace la CGT con movilización en 1975. Isabel es presidenta, Perón está muerto, López Rega está en el gobierno. Y Isabel mete ministro de Economía a un liberal,
sea, nada que ver con el peronismo, que es Celestino Rodrigo, que hace un shock liberal de evaluación, suba de tarifas, bueno, lo que hacen todos los liberales, lo que está haciendo Milei ahora. Pero es el ministro de Isabel, la mujer de Perón. Entonces la CGT hace huelga y va a la Plaza de Mayo con sus dirigentes a la cabeza, ¿no? Lorenzo Miguel está ahí, por ejemplo, a exigirle a Isabel Perón que renuncie Celestino Rodrigo por liberal y que renuncie López Rega por fascista y asesino. Y al otro día se van los dos, Rodrigo y López Rega. Entonces digo, el máximo exponente del autoritarismo del peronismo, que es el López Rega, o de la cosa violenta del peronismo, que es López Rega, es un tipo que en vida de Perón no hizo nada, porque evidentemente Perón lo controlaba. Es un tipo que se desata cuando Perón está muerto y el peronismo está en crisis, porque en el medio fue el asesinato de Rucci, hay una pelea entre la izquierda y la derecha peronista, con un peronismo en crisis. Pero es el mismo peronismo el que genera las defensas contra ese tipo, que es López Rega, que es un asesino y un violento, y lo termina echando. Luego, durante los gobiernos peronistas no hubo, es uno de los gobiernos que menos muertos tuvo, digamos. Por ahí es medio feo decirlo así, porque cualquier muerto, ¿no? Una vida es incalculable lo que vale, ¿no? Pero es feo hacer como una estadística de eso por ahí, pero hay que hacerla. Durante el gobierno de Perón murieron un médico que era del Partido Comunista, que murió en la cárcel por las torturas que le dieron en la cárcel, y una o dos personas más hay fehacientemente comprobadas. O sea, es un gobierno con muy bajo nivel represivo. Entonces esto de Perón autoritario, esto de Perón que es mentira. Esto de que la CGT y los obreros no pueden enfrentar a Perón es mentira. Lo enfrentan y Perón no tiene ningún problema. A mí unos compañeros me contaban que Kirchner, que a mi criterio o a nuestro criterio recupera lo mejor del peronismo del 46, ¿no? Le decía en una reunión con compañeros de canillitas, del sindicato de canillitas, había varios de la CGT, estaban también los canillitas, a mí me lo contaron los canillitas. Decían, muchachos, ustedes tienen que hacer huelga, le decía Néstor, porque así yo voy y presiono con la patronal y les digo que les aumente el sueldo. Si no, ¿cómo voy yo a decirle aumente el sueldo? Pero si ustedes están haciendo despelote, yo voy y digo, che, mirá, acá hay huelga, qué sé yo, si querés frenar la huelga, le tenés que dar a los muchachos, bueno, no sé cómo hablarían esto con los empresarios, pero digo, esa lógica, romper esa lógica de que el peronismo no, la CGT es una CGT que no hace paros, no es así del 46 al 55. Y no es saludable que hagan un paro a un gobierno que es propio, ¿no? Bueno, y por ahí, lo Sergio, último, ni siquiera abrimos debate porque vi que hay muchas preguntas, sí. No, un comentario. Primero, sobre las huelgas al peronismo y demás. Por ahí hay retratado en alguna película, en alguna imagen, una presencia de Eva en una asamblea de los compañeros de los ferrocarriles, creo que era, donde les pedía que levantaran la huelga porque a Perón no se le hacía huelga y los compañeros mantuvieron la huelga. Me parece que esa es una imagen que quedó retratada de que al peronismo la CGT y los obrerios le hicieron paro. Y después, una reforma con la AAA. Nosotros, en nuestro sindicato, tenemos un compañero que es víctima, fue secuestrado y luego asesinado, secuestrado en la puerta del gremio y después asesinado, que fue víctima de la AAA. Nuestro compañero que era de prensa y difusión, Carlos Llerena Rosa, que era militante del Frente Izquierda Popular y que el 30 de octubre del 74 fue secuestrado en la puerta de Apinta y apareció en los bosques de Ezeiza asesinado. Así que la presencia y la violencia de la AAA también en nuestra organización ha pegado y siempre lo recordamos el compañero y lo tenemos. Totalmente repudiable, ¿no? Como yo dije, una banda de asesinos y de fascistas, los de la AAA. Totalmente condenable. Lo que quería rescatar era cómo el mismo peronismo se generó los anticuerpos para sacárselos de encima, ¿no? Y es bueno recordar, claro, a todos los compañeros. Y no la ponen en los libros y tenemos que nosotros ser los que
impulsemos esto de que se conozca, porque generalmente estos temas no se ponen sobre la mesa. Claro, porque viste que está todo mezclado, es como que la CGT de los 70 es lo mismo que los Perrega. Y no, vos estás diciendo que a los compañeros los secuestraban los Perrega. Es todo lo mismo, los sindicatos, los Perrega, todo facho, Perón facho, ¿viste? Y todo en la misma bolsa mezcladito, y no es así. Vamos a separar, a analizar un poco. Buenísimo lo que decís. Claro, la CGT fue víctima también de la triple, sin lugar a dudas. Y después otra cosa que me parece interesante, no, vos decías lo de Evita, yo tenía cosas de Evita para contar, cómo se conocieron Perón, cómo se conocieron Evita, decir que Evita era trabajadora también y fue delegada gremial. Si no me equivoco, por ahí Javier, además, pero trabajaba en una textil. Y Evita era muy importante para Perón, porque era la que le hacía el vínculo con la CGT, que es lo que se ve un poco en esa película de Feynman, de José Pablo Feynman, que bueno, tiene una mirada sobre el peronismo a veces muy evitista, y ese evitismo lo lleva a ser medio antiperonista, que como que le gusta más Evita que Perón, ¿no? Y yo creo que son los dos. Primero porque Evita decía, yo no valgo por nada más que por ser el escudo de Perón. Y después porque a Perón, cuando se le muere Evita, le cuesta un montón a Perón seguir adelante. El peronismo, yo digo que funciona de a dos, ¿no? Porque a mí me parece que con Néstor y Cristina pasó lo mismo. Cuando murió Néstor, a Cristina le costó un montón todo. Se le hizo más cuesta arriba. Y a Perón, cuando se le murió Evita, para Perón empezaron los problemas. Porque Evita era la que le atendía el vínculo con la CGT. Perón atendía todo el resto. La iglesia, el ejército, la burguesía nacional, las relaciones internacionales, el partido peronista. Pero el vínculo con la CGT, que es importantísimo, porque es la principal base de apoyo del peronismo, los trabajadores organizados, lo atendía Evita, y ahí él pierde esa... Aparte, Evita venía de ahí. Perón venía de los cuarteles, era un militar nacionalista, popular, pero venía de los cuarteles. Evita conocía más ese mundo. Y ella era muy de abajo, ¿no? Ella era hija natural, en esa época ser hija natural era una vergüenza, ¿no? Eso lo acabó el peronismo también. El peronismo acabó con la tuberculosis. El peronismo acabó, la tuberculosis es una enfermedad muy vinculada a la mala alimentación, a condiciones de hacinamiento en la vivienda. Quiero decir que el peronismo alimentó bien a los argentinos, les dio buenas viviendas, les dio calefacción. El peronismo acabó con la inseguridad, porque había igualdad y había trabajo para todos. Entonces no había choreo. Había menos. Y el peronismo, como decían recién, hizo el pulqui. El pulqui es un avión a chorro. Había 4 o 5 países que tenían avión a chorro. Uno era Argentina. O sea, lo que generó el peronismo en Argentina, yo creo que por otro lado es inextinguible, porque es un nivel de empoderamiento de los trabajadores que no existe en otro lugar del mundo. Mira, yo te voy a contar esto, les voy a contar una anécdota. Un amigo mío, que es profesor universitario, fue a Brasil. Él no es peronista, este amigo mío. Pero me contó esto, dijo, mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? El peronismo, porque yo voy a una universidad en Brasil, me subo al ascensor, está el rector, sube un no docente. Un no docente es un trabajador de la universidad que puede ser un carpintero, un electricista, personal de limpieza, ¿no? Un trabajador más manual. Hay abogados también entre los no docentes, pero sobre todo son trabajadores manuales, ¿no? Y en el ascensor, el no docente brasileño agacha la cabeza, porque está el rector. Es como que está incómodo, ¿no? Como que está... Yo me subo a un ascensor en una universidad argentina, el no docente se sube, está el rector, y le dice, ¿y cuándo hacemos la reunión de consejo directivo? Que tenemos que discutir algunas cosas, que están los compañeros acá. O sea, el nivel de democratización que generó el peronismo, el nivel de participación popular que generó el peronismo, el empoderamiento que le dio a los sindicatos el peronismo, yo creo que es inextinguible, y yo creo que es algo que hay que cuidar y que tenemos que cuidar muchísimo. Porque la Argentina tiene licencia por maternidad. Y la licencia por maternidad que tiene la Argentina no la tienen todos los países del mundo, ¿eh? Estados Unidos no tenía licencia por maternidad hasta la presidencia de Clinton, 1994. Hasta 1994, una trabajadora en Estados Unidos quedaba embarazada y tenía que ir hasta el día anterior a parir a trabajar. Paría y tenía que volver a trabajar. Obviamente las compañeras lo que hacían era renunciar.
al trabajo. Acá vos tenés licencia por maternidad. En Estados Unidos no. Y con Clinton en el 94, algunos estados pusieron licencia por maternidad. Hay lugares en Estados Unidos donde las mujeres todavía no tienen licencia por maternidad. ¿Eso es obra de qué? Es obra de ustedes. Es obra del sindicalismo. Es obra del sindicalismo. Nosotros tenemos uno de los sindicalismos, uno de los sindicalismos de los movimientos obreros organizados más poderosos del mundo. Hay pocos países que tengan el nivel de organización sindical que tenemos nosotros. Uno es Francia. Cuando fue una de las huelgas generales que la CGT le hizo a Macri, los franceses que venían también de todo un proceso de luchas contra una reforma laboral que había allá en Francia, creo que era el gobierno de Macron, no me acuerdo quién, bueno, le mandan una carta a la CGT, búsquenla porque debe estar ahí por internet. Queremos felicitar al movimiento obrero argentino porque van a encarar una huelga general. Nosotros sabemos lo difícil que es hacer y garantizar una huelga general. Los franceses decían, es difícil hacer lo que nosotros hicimos el otro día, que vos lo reivindicabas, que decías, la huelga general de la CGT estuvo muy bien. Estuvo excelente la huelga general de la CGT. Estuvo excelente. Había algunos negocios de cercanía abiertos, bueno, sí, había negocios de cercanía abiertos. Fue un parazo. Pocos lugares del mundo pueden hacer que se gane una huelga general y que vos salís a la calle y parece un feriado. Ya les digo, el nivel de sindicalismo que hay acá es Francia, Cuba, Noruega, Finlandia y Suecia. Y quiero decir algo más y cierro ya. Bueno, dos cosas más y cierro. Con lo que hablamos al principio, esto de que Inglaterra te propone el liberalismo, Estados Unidos te propone el liberalismo, pero ellos no practican el liberalismo. Ellos son proteccionistas, y ellos son intervencionistas, y el Estado se mete en la economía. En Noruega, en Suecia, habrán escuchado, hay que hacer como Noruega, hay que hacer como Suecia, queremos ser como Noruega, queremos ser como Suecia. Muy bien, 70% de afiliación sindical tiene Noruega. Nosotros tenemos el 40%, o sea, tiene muchísima más afiliación sindical que nosotros, que somos uno de los países que más afiliación sindical tiene. Y el Estado se mete en la economía un montón. El petróleo es noruego, no es privado, es del Estado noruego. El plan Cunitas, ¿se acuerdan del plan Cunitas? Que en el gobierno de Cristina Kirchner, que le daban una caja de cartón con un montón de productos a la madre que recién paría, productos para el bebé y para ella, y la caja en la que venía servía para dormir al bebé, para una caja de cartón grueso, para no hacer colecho, que es peligroso por la asfixia. Eso viene de Noruega. La misma caja de cartón entraba en Noruega. Y ponían a los bebés a dormir ahí. Ahora, ¿lo hacen los noruegos? ¡Qué bárbaro! ¿Lo hacemos nosotros? Es una mentalidad colonizada. Que Arturo Jauretche hablaba de la colonización pedagógica. Y cierro con esto, cierro con Jauretche. Miren, el último mito del peronismo que quería abordar era el tema de, bueno, Perón llegó al gobierno por un golpe de Estado. No, el golpe de Estado del 43, que era el peronismo, es un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado contra la década infame. Es un golpe de Estado contra los gobiernos que habían surgido de otro golpe de Estado, que es el golpe de 1930 que había sacado Irigoyen del poder, y que eran unos gobiernos que vinieron a restaurar a pleno el poder de la oligarquía. En ese periodo, 1930-1943, en Argentina no hay democracia. En Argentina se inventa la picana eléctrica. Otro mito, Perón inventó la picana eléctrica. Mentira, la picana eléctrica se inventó en las dictaduras de Uriburu y de Agustín P. Justo y en todos los gobiernos de la década infame. No había elecciones limpias, eran democracia fraudulenta. Se truchaban los votos. Y a eso es lo que le da un golpe Perón. En esos gobiernos de la década infame nace la primera villa, que es Villa Desocupación, que es la Villa 31 de Retiro, acá en Buenos Aires. Nace la picana, vuelve el fraude. Hay un montón de suicidios, son los suicidios de los famosos, pero también gente común que se suicida. Alfonsín Storni, Leopoldo Lugones. Es una etapa de muchísima corrupción, de muchísima entrega a los ingleses. Es la época que empieza a actuar Jauretche desde Forja. Arturo Jauretche, junto con Scalabrini Ortiz y otros, era de Forja, que eran radicales fuertes. Se llamaban así. Forja quiere decir Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Son radicales irigoyenistas.
reivindican lo que fue el gobierno de Irigoyen, que le habían dado el golpe, y ellos son nacionalistas y populares y antiimperialistas. Y cuando Perón da el golpe, hay muy poca gente que apoya a los golpistas. Uno son los de Forja, Arturo Jaureche, porque ven que le están dando un golpe a la oligarquía de la década infame que había sacado Irigoyen. Y otro es el que nombraste vos, compañero. Vos hablaste del FIP, el Frente de Izquierda Popular de Abelardo Ramos. Bueno, la gente que viene de lo que después va a ser el FIP, la Izquierda Nacional, en ese momento llamaban Frente Obrero. Es un grupo marxista, trotskista, que son los únicos grupos de izquierda que van a apoyar al peronismo. Y que van a decir, esto está bien. Y ahí es que Perón es secretario de Trabajo, luego es vicepresidente. Luego le empiezan a hacer una campaña de que es nazi, que es nazi, que es nazi, lo meten preso en Martín García. Está preso en Martín García, se produce el 17 de octubre, que es esa movilización popular donde salen los obreros a pedir a Perón y donde cantan piantate de la esquina, oligarca loco, que Perón no te quiere y el pueblo tampoco. Bien tanguero, ¿no? Piantate, van para el 17 de octubre a la Plaza de Mayo, descamisados, salen de la fábrica, Plaza de Mayo, 1945. No podías ir si no tenías traje y corbata. Y se meten cantando piantate de la esquina, oligarca loco, que Perón no te quiere y el pueblo tampoco. Y las mujeres cantan sin corpiño y sin calzón, las mujeres con Perón. Imagínense lo que es para la oligarquía que entre una mujer a la Plaza de Mayo cantando sin corpiño y sin calzón, las mujeres con Perón. Es como en la época de Rosa, las negras bailando en la Plaza de Mayo. ¿No? Bueno, hasta acá, porque hay muchas preguntas, porque creo que ya pasó la hora. Y yo vi que había varias preguntas escritas, si las quieren, o varias preguntas o comentarios o aportes, si los quieren leer los compañeros que lo escribieron, porque yo estoy con el celular y no sé cómo entrar a leer, y todo lo que quieran decir y criticar, sobre todo criticar y comentar, en serio les digo, porque creo que nos sirve a todos, y a mí también me sirve, porque yo también aprendo de las clases, ¿no? Y me quedo pensando cosas, o esto no lo dije, o esto no era así, este dato no lo tenía, así que los escucho. ¿Sabés que, Sergio, se me borró? Salí de la llamada y se me borraron. Si alguien puede decir los mensajes, porque se me cortó la llamada y ahora que vuelvo no están, no me aparecen los mensajes. No, yo lo que en uno de los mensajes, Sergio, te Vamos por puse hielo un segundito, porque nadie se animó a hablar. de que Perón, un gran estratega. Me parece que es re importante lo que... No sé. los que por ahí tenemos más edad, lo recordamos, en mi caso, por lo que me contaban mis viejos y qué sé yo, de todo esto de repensar algunas cosas que hoy llamaríamos fake news, ¿no? Que era esto, Perón era nazi, llegó con un golpe de Estado, ¿no? O sea, rever un poco lo que es la historia, lo que son las conquistas, lo que fueron los cambios, ¿no? El rol, yo creo que me gustó cuando volviste a contar esto de, bueno, realmente lo que fue la lucha de Ubaldini durante la época del proceso, o sea, en ese momento la gente que acompañaba, yo me acuerdo de mis viejos yendo a las movilizaciones y a las marchas y a todo eso, y uno en la casa angustiado, viendo en la tele por ahí cómo estaban reprimiendo, y hasta que no llegaban a tu casa vos no sabías si llegaban o no llegaban, ¿no? Y cómo esa lucha que se dio en las calles, muchos compañeros han puesto el cuerpo, que es lo que más o menos queremos hacer ahora, ¿no? O sea, por desgracia, estas cosas parecen cíclicas y se van repitiendo y realmente va a demandar de nosotros, nosotras y nosotres todos en la calle, ¿no? Para que no nos avasallen todo lo ya conquistado, ¿no? Entonces yo creo que está bueno a veces darse estos tiempos de revisar y repensar con esta mirada histórica, ¿no? Situada, obviamente, que es lo que uno quiere. Y bueno, nada, me pareció sumamente interesante todo lo que estuviste contando. Claudio.
Sí, no, yo lo que había puesto ahí un poquito un comentario era de la gran estrategia de Perón, ¿no? De visualizar a su adversario, a su enemigo, que eran los ingleses, y actuar de la misma manera como actuaban ellos, ¿no? En el hecho de tener los ferrocarriles, haber estatizado el Banco Central, haber tenido la Marina Mercante, haber hecho eh, todo lo que era a poner seguros propios desde Argentina, todo como lo mismo de los ingleses y esa estrategia, esa visión de ver al enemigo de esa manera como para después fortalecerlo en el país. Lo perdimos después del golpe militar hasta que vino Néstor, me da la sensación que vuelve a hacer algo o intenta empezar a ejercer esa misma filosofía de Perón, de la estrategia para el nacionalismo, y que bueno, que si es verdad y lo seguimos teniendo, y hoy con este actual gobierno tenemos la burguesía inglesa o europea, como la quieran llamar, que lo estamos sufriendo y lo venimos sufriendo desde hace mucho, ¿no? Es decir, más allá de los cambios cíclicos que podemos llegar a tener, creo que es un poco donde tenemos por ahí hasta compañeros dirigentes en los cuales son vendibles, ¿no? En el hecho de cambiarse y saltar como el canguro de un lado para otro, para el lado que le conviene. Y no hablo no solamente del compañero gremialista, sino del compañero político, ¿no? Y la actuación importante que tenía en su momento los gremios, porque era la caja política para poder entrar y poder hacer la campaña política hacia un político determinado. Hoy la política es paga por el gobierno y entonces los síndicos hemos quedado de costado porque ya no necesitan nuestra caja como para poder salir adelante, y hay más vendido todavía, ¿no? Porque depende el puesto político y el gobierno político que esté en ese momento, vos vas a tener una incidencia más o menos con respecto a a dónde llegamos y a dónde estamos y a qué gobierno estamos, ¿no? Sí, igual hay un montón que no se venden en la historia y en la actualidad, también hay muchos que se venden, pero a veces también lo que yo decía del sindicalismo es que es tan importante en Argentina y por eso es tan atacado. Y por eso cuando aparece un dirigente sindical que se vende, automáticamente aparece en todos los diarios, pero todos los tipos que no son vendidos, que son la mayoría, te diría yo, nunca aparecen, ¿no? Ahí está la mano levantada de Sonia y de Marcelo. Bueno, no, yo lo que quiero primero agradecerte, Sergio, porque estas charlas, estas capacitaciones nos sirven a todos en todo momento. La compañera Gaby ahí lo dijo, uno tiene que aprender a replantearse las cosas de otro lado, hay mucho material para poder trabajar esto, pero al margen de lo que el objetivo de esta capacitación, yo te quería agradecer el tiempo tuyo y el tiempo de cuidado de tu hijo. No es común que una persona que se dedica a la formación se dedique también al cuidado de su familia, o por ahí uno no está acostumbrado a verlo. Y al respecto, yo sé que en la próxima sesión de la OIT se va a tratar el tema de cuidados. Y justamente hoy, una compañera del gremio de AFIP, de acá de Bariloche, que está en la CGT con nosotros, me llama para comentarme que la nombraron delegada para esa reunión. Así que eso también tengámoslo en cuenta, ¿no? Son cosas que empiezan a surgir, que son cosas muy lentas de instalar después, pero por lo menos se está hablando de eso. Entonces me parece muy importante. Muchas gracias por tu trabajo. Bueno, Marcelo, yo nada, un pequeño aporte. Recién a lo que dijiste a lo último sobre el sindicalista el que hace alguna macana o se vende, la más media va a hacer hincapié en ese ejemplo y va a poner como ejemplo a ese sindicalista como que todos los sindicalistas son iguales, que es algo que ya decía Jaureche, diciendo que siempre los movimientos populares van a ser víctimas de ese tipo de problemas, de los escándalos, que a nosotros, al movimiento nacional y popular, siempre lo va a llenar de vergüenza, pero cuando pasa en la oligarquía no pasa nada, digamos, cuando pasa en otros lados, ¿no? El hecho de que haya
uno de esos problemas. Y después algo que me había quedado con ganas de decir desde cuando empezaste la charla, cuando te retrotraíste hacia 1850, es lo que hablamos una vez acá con unos compañeros acá en Tandil, es que tomando como ejemplo, como contraejemplo de Argentina a los Estados Unidos, en la guerra, nosotros tuvimos una sucesión de guerras civiles en el siglo XIX, ¿no? Y terminaron ganando la oligarquía. Y haciendo la comparación con Estados Unidos, en Estados Unidos, entre la guerra de secesión, lo que terminaron perdiendo fueron los oligarcas del sur y ganó la industrialización del norte. Por eso está, más allá que los estadounidenses sean unos hijos de puta, perdón las damas presentes por la palabra, pero es así, pero ganó la parte industrialista, digamos, que acá eso se dejó todo de lado porque ganaron los malos. Y esto es una pequeña acotación personal, en parte por la atracción de Urquiza, disculpen si hay compañeros entrerrianos que se sientan ofendidos, pero es así. Mitre nunca ganó una batalla, es la única batalla que ganó por ahí porque Urquiza estaba ganando y se retiró. Y le dejó todo la Argentina a Mitre y a su coloniaje. Y no lo molesto más porque soy bastante aburrido cuando me pongo a hablar. Muchas gracias, Sergio. Muy bueno la charla, el encuentro con el resto de las compañeras y compañeros. Yo me tengo que retirar, lamentablemente, me tenía que retirar y media, ya son y 38. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Un gran abrazo a todos y les agradezco. Sergio, ¿vos querías hablar? Sí, muy cortito, que Claudio, creo, había hablado de esto, de qué cosa el pensamiento estratégico de Perón de copiar a los ingleses, y hay algo de eso en Jauretche, que habló Marcelo. Jauretche nombra a un tipo que se llama Federico List. Federico List es un teórico alemán del 1800 que le dice a los alemanes, si se quieren industrializar, hagan todo lo contrario a lo que dice Inglaterra. Si se quiere industrializar, hagan todo lo contrario a lo que dice Adam Smith. Y les quería recomendar que lo lean a Jauretche, porque ahí va a aparecer este Federico List, que tiene ese libro tan famoso. Hace poco un oriental, un japonés, sacó un libro que se llama Retirar la escalera. Si lo encuentran, léanlo. Es fundamental. Retirar la escalera. ¿Qué es retirar la escalera? Los países, Inglaterra, Alemania, Francia, cuando se industrializan, que con proteccionismo, retiran la escalera del proteccionismo y nos dicen a nosotros, sean librecambistas. Es la misma idea de Federico List. No hagan... y lean a Jauretche, porque Jauretche con Perón en el año 44, una vez por semana se juntaba con Perón en el despacho de Perón que tenía como vicepresidente, y Jauretche le hablaba a Perón. Y Perón tomó mucho de Jauretche. Y Cristina inauguró un monumento a Jauretche en la avenida 9 de Julio, acá en Buenos Aires, y uno al padre Mujica, que hace poco fue el aniversario de su martirio. Es uno de los intelectuales favoritos de Perón y de Cristina, que son de los mejores peronistas que hemos tenido. Ahora me voy a dar la palabra. Me había levantado la mano para no... Primero, Sergio, agradecerte. La verdad que estuvo muy, muy interesante todo lo que estuvimos charlando con vos. Yo coincido con vos que primero hay una disidencia antes de coincidir. Cuando vos decías que Perón le dio paritarias a todos, los únicos que quedaron excluidos de las paritarias con Perón fueron los estatales. Los estatales no tuvimos paritaria hasta el gobierno de Menem. Mira vos, el turco se mandó un montón de macana, pero bueno, nos dejó el primer convenio colectivo marco de la administración pública, el decreto 6699, que después nos permitió a muchos salvarnos de lo que venía en el 2001 en adelante. Y sí, en lo que coincidimos es que Néstor y Cristina fueron los aparecidos que tuvimos a Perón en la continuidad histórica, ¿no? Nosotros también con Néstor tuvimos la oportunidad de firmar nuestro convenio colectivo sectorial. Los trabajadores del INTA no teníamos convenio colectivo sectorial. Y en el gobierno de Néstor se pudo discutir y en febrero de 2006 firmamos nuestro primer convenio colectivo sectorial, un anhelo y una lucha de los compañeros del gremio que venía de los años 70. En el 71 se había armado el primer borrador de convenio colectivo de trabajo para los trabajadores del INTA, recién lo pudimos plasmar con Néstor en el 2006. Y nos diste muchas herramientas para poder discutir
y hablar con los compañeros y las compañeras. Muchas veces hablamos de que este gobierno de Milei nos lleva al preperonismo, y muchos no se acordaban o no nos acordamos de todas las cosas que había previas al peronismo, porque ya las tenemos incorporadas y porque eran derechos. Bueno, cuando hablan del preperonismo es esto, ¿no? Todo lo que hizo el liberalismo en la Argentina, Mitre y toda la caterva de tipos que vinieron después. Así que me parece que eso nos da una herramienta muy, muy importante para poder dar la discusión en estos ámbitos en el momento que estamos viviendo. Y una reflexión más, el peronismo tuvo como su construcción y como su base el movimiento obrero organizado y la comunidad. Y yo creo que en esta etapa que estamos viviendo, el primer paso que tenemos que dar los que adherimos al peronismo y demás, es empezar a conformar esa comunidad organizada, darle volumen para poder después hablar de la reconstrucción del peronismo y volver al poder con un proyecto nacional popular que dé respuesta a lo que estamos necesitando los trabajadores y el pueblo argentino. Nada más. Levantó la mano para ir cerrando seccional Anguil, Roberto de Anguil. Roberto. Perdón, debe haber sido por error, pero bueno, ya que está, nada, agradecer a Sergio, la verdad, muy, muy claro, muy sencillo, muy re transparente, y uno aprende y le llega tu mensaje. Creo que más que una capacitación, lo entendí como una charla, fue muy lindo, ojalá que se siga dando. Y nada, y como para aportar algo, yo lo que veo es que esto es cíclico, que lo que se está hablando, ¿no? Que lo veo hoy en la calle, que hay una recesión, que lo que ellos buscan es que mano barata, mano de obra barata, ¿no? Que es un poco lo que hablaste a lo primero. Y la verdad es tremendo que cómo lo logran, ¿no? De una u otra manera lo logran y terminan cometiendo llevando a cabo lo que quieren, su cometido, ¿no? Y otra cosa que veo siempre como aporte es que seguramente vos me lo vas a poder aclarar y explicarlo mejor que yo. Es que cada una vez que uno lee algo aparecen apellidos como Burrich, Sturzenegger, todos esos apellidos siempre en algún momento aparecen. Por eso hablo de que es cíclico esto, ¿no? Nada más, pues, y agradecerte por tu trabajo. Gracias. Rodolfo Walsh tenía una frase muy, muy linda que decía que como que la historia siempre empieza de nuevo, la oligarquía siempre busca que la historia empiece de nuevo, que todas las luchas se borren, que todas las organizaciones se pierdan en todos los golpes, ¿no? El del 55, el del 66, el del 76. Y él cuando escribía decía, bueno, por ahí esta vuelta se corta el círculo y triunfemos nosotros, ¿no? Me parece que, bueno, aparecen porque nunca terminamos de triunfar nosotros, pero en algún momento vamos a triunfar nosotros, porque es cierto que ellos siempre vuelven, ¿no? Pero es cierto que siempre estamos nosotros, no nos pueden derrotar. Tienen toda la fuerza, ¿eh? Tienen la fuerza de la embajada norteamericana, del poder económico, de la oligarquía local, de los medios de comunicación, y no nos pueden derrotar, porque ellos siempre vuelven. Eso quiere decir que nosotros también siempre volvemos. Y yo les quiero agradecer a ustedes por sus aportes, que fueron muy valiosos. Yo me quedo agradecerles por militar, por fortalecer el sindicalismo, que es lo mejor que tenemos en Argentina. Y por sus aportes y por su atención. Y nada, y escuchándolos y viéndolos, como que uno, para mí es reconfortante también, ¿no? Es como que me voy a dormir diciendo, Milei, no te tengo miedo. Están acá los compañeros firmes y claros, así que les agradezco mucho a ustedes también. Bueno,
Para cerrar, está levantada la mano Alberto, no sé si quiere hablar y vamos cerrando, ¿le parece? Alberto, ¿está por ahí? ¿Está la mano ahí levantada? No sé si apretaste sin querer o... Bueno, Sergio, muchísimas gracias por participar, por esta charla y quedamos en contacto con el CEMO para la próxima charla, formación, capacitación y lo mismo para vos si en algún momento podemos aportar algo. Bueno, muy bien, cómo no, estamos a disposición, muchas gracias. Gracias, hasta luego, che. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Y gracias. todos nos despedimos. Chao, compañeros, No, la compañeras. bibliografía que dijo Sergio, si después se pueden quedar en contacto para que la gente ahí de prensa o de la pueda enviar a Dale. los distintos correos electrónicos, porque también la otra vez en la charla anterior habían planteado de enviar algo de bibliografía y no sé si le Te mando todo. a mí no me llegó nada. Dale, yo Ahí está la mando esa comunicación, todo. colección de libritos de Galazo, son 30 libritos, no se asusten, lo van leyendo de a poco. Aparte es una lectura muy amable, que es de historia argentina. Y después puedo mandar algo de Jaureche ¿No y quieres algo más. pasarme el nombre y le reenvío todo eso a ella, si ella lo tiene? ¿A mí me decís qué cosa? Sí, puede ser. Tengo todo, ¿El nombre de o te lo reenvío vos, te lo reenvío vos. Te lo reenvío Bueno, vos. Dale. eso nomás, compañeros. Un abrazo a todos y muy lindo. Nos vemos en el próximo encuentro. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego a todos, gracias. Chao, chao.